grados, ¿no? Eso sería 0,8, ¿no? 0,8. Entonces, 0,8 por 2000 saldría 1600 volt-amperes reactivos, ¿no? Entonces, reactivos, en este caso, inductivos, ¿no? Porque hay un atraso de la tensión de la corriente respecto de la tensión, ¿no? Y finalmente la potencia aparente, ¿no? Simplemente es tensión por corriente, ¿no? Entonces, esto sería 100 por 20, 2000, ¿no? 2000 volt-ampere, ¿ya? El factor de potencia, ¿no? El coseno phi sería el coseno de 53.1, ¿no? O sea, sería potencia activa sobre aparente, ¿no? Potencia activa es 1200, potencia aparente es 2000, ¿no? Simplificando, entonces nos va a salir 3 sobre 506, ¿no? Entonces aquí sería 1200 sobre 2000, ¿no? O también se puede sacar la resistencia, que sería 3, ¿no? 3 dividido entre el módulo, ¿no? ¿Cuál es el módulo de la impedancia? Es 5, ¿no? 3 sobre 5, ¿no? 0,6 también, ¿no? Entonces, por cualquiera de los métodos, entonces obtenemos el factor de potencia, ¿no? Entonces, ese sería el método 1. El método 2, ¿no? Nosotros hemos indicado de que es igual a la corriente, al módulo de corriente, ¿no? Al cuadrado por la resistencia, ¿no? Entonces aquí tenemos la corriente es 20, ¿no? Al cuadrado por la resistencia es 3, ¿no? 3 más J, 4, ¿no? Entonces 3, ¿no? Entonces sería 20 al cuadrado, 400, por 3, 1200, ¿no? Y serían los 1200 que hemos encontrado por el otro método también, por el método 1, ¿no? Potencia reactiva, corriente al cuadrado, pero este el módulo de X, ¿no? Entonces, por el valor de X, sería 20 al cuadrado por 4, ¿no? Entonces sería 1600 volt-ampere reactivos, ¿no? 1600 volt-ampere reactivos. Potencia aparente, que sería corriente al cuadrado por el módulo, ¿no? Por el valor de Z, ¿no? Entonces aquí tendríamos 20 al cuadrado por 5, 2000, ¿no? Entonces, factor de potencia, coseno igual, ¿no? 0,6, ¿no? Este es el método 2. El método 3, ¿no? El método 3 nos dice que es tensión R, ¿no? Caída de tensión en la resistencia al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? ¿Cómo calculo yo la caída de tensión? Entonces, puedo calcular directamente por tensión por corriente, ¿cierto? Entonces, eso sería igual a 20, ¿no? 20 por 3, ¿no? 60, ¿no? 20 por 3. V sub R, ¿no? Este cuadrado no hay, ¿no? Está, aquí hay un errorcito, ¿no? BR nomás, ¿no? Que es BR. Después de 100 lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, este sería 20 la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, 60 voltios. Luego, la potencia va a ser igual a los 60 al cuadrado, ¿no? Dividido entre la resistencia, ¿no? 60, 3600, entre 6200 también, ¿no? Watts. Potencia reactiva, B sub X al cuadrado sobre X, ¿no? Entonces, aquí tenemos B sub X, este cuadrado también está de más, ¿no? Es 20 por 4, ¿no? 80. Entonces, 80 al cuadrado dividido entre 4, ¿no? Entonces, sería 4800 entre 4, 1600, ¿no? Volt-ampere, ¿sí? Potencia aparente, B sub Z al cuadrado, ¿no? Donde B sub Z es igual a 20 por 5, ¿no? 100 voltios. 100 al cuadrado, 10.000, entre 5, 2000 volt-ampere, ¿no? Entonces, factor de potencia igual, ¿no? Ya la resistencia dividido entre la impedancia, valor de impedancia, entre 5, ¿no? 1200 entre 1200, pues 600, ¿no? Entonces, el método 4, ¿no? Es similar al método 1 porque es la impedancia compleja, ¿no es cierto? Entonces, es los mismos valores, ¿no? Entonces, en realidad habría 3 maneras de calcular la potencia activa, reactiva y aparente, ¿no?
Y esto nos permite dibujar su triángulo de potencia, ¿no? Para carga inductiva, ¿no? Porque es carga inductiva, ¿no? Luego tenemos un aspecto muy importante, ¿no? Lo que se llama la corrección del factor de potencia, ¿no? Entonces nosotros sabemos de que en las industrias, ¿no? Aplicaciones industriales, las cargas en su mayoría son de carácter inductivo, ¿no? ¿Por qué son de carácter inductivo? Porque una de las fuerzas mecánicas, eléctricas y mecánicas, ¿no? Son los motores, ¿no es cierto?, en las industrias, ¿no? Los motores son los que mueven, ¿no? Transforman la energía eléctrica, ¿no? En energía mecánica, ¿no? A través del eje, y estos son la fuerza motriz, ¿no? Para las industrias, ¿no? Para mover, digamos, equipos, procesos productivos, por ejemplo, en molinos andinos, digamos, ¿no? Se muelen a través de moledoras industriales, ¿no? El trigo, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la potencia de estos es bastante importante, ¿no? Entonces, todo es en base a motores, ¿no? En todas las industrias, ¿no? Entonces, esto implica, lógicamente, que la corriente, ¿no? Va a estar en retraso, ¿cierto? O sea, que sería el triángulo de potencia, ¿no? Que sería de esta forma, ¿no? Donde tenemos potencia activa, ¿no? Tenemos potencia activa, tenemos potencia reactiva, ¿no? Q, y potencia aparente, ¿cierto? Q. Entonces, eso sería tensión de corriente. Se aplica para el mejoramiento del factor de potencia, ¿no? Si nosotros vemos, y en el caso anterior teníamos potencia, en nuestro ejemplo anterior, ¿no? Que nuestra potencia activa es 1200, ¿no? Nuestra potencia reactiva es 1600, ¿no? Y nuestra potencia aparente es 2000, ¿no es cierto? Entonces, nosotros aquí, si hacemos lo mismo, ¿no? Aquí vamos a tener 2000, ¿no? Y 1600, y este S, 2000, ¿no? Sería 1200, 1600 y 2000, ¿no? Entonces, su ángulo 53.1, ¿no? Este phi, ¿no? Y el coseno 0,6, ¿no? Entonces, se quiere mejorar el factor de potencia. ¿Cuál es el factor de potencia aquí en este triángulo para el ejercicio anterior, ¿no? El triángulo sería, es decir, el coseno phi sería 0,6, ¿no? Entonces, se quiere mejorar a un coseno phi prima, ¿no? O sea, este phi prima es un ángulo menor, ¿no es cierto? Es más pequeño, ¿no? Nuestro triángulo se vuelve un poco más reducido, ¿no? Entonces, si queremos mejorar, entonces estaríamos hablando de un coseno phi 0,6, ¿no? A un coseno phi 0,9, digamos, ¿no? Entonces 0,9 sería 0 phi, ¿no? El ángulo va a ser menor, ¿no? Phi prima es menor que phi, ¿no? Entonces, para hacer este cálculo, ¿no? Nosotros sacamos, en principio, vamos a obtener S, ¿no? Es P sobre coseno phi, ¿no? Entonces, S' sería igual a P sobre coseno phi prima, ¿no? Donde decimos que S', fíjense, en el triángulo ya nos podemos dar cuenta de que S' es menor que S, ¿no? Es más pequeño, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos una regla, entonces este va a ser menor que S', ¿no? Entonces este S' es más pequeño que S, ¿no es cierto? Entonces S es mayor, ¿no? Mayor, más grande. Si mi S fuera más grande, entonces todavía sería más, ¿no? Aquí estaría, ¿no? Y puedo yo de ahí bajar el ángulo, ¿no? Entonces, luego, una vez que hemos calculado el S', ¿no? Entonces nosotros vamos a determinar el Q', ¿no? ¿Qué es el Q'? El Q' es la capacidad en
capacitores, la carga capacitiva, ¿no? Que nosotros tenemos que conectar a la industria o donde es muy bajo este factor de potencia, ¿no? Fíjense, Q es el Q original, que era 1600, ¿no? Y yo de ahí voy a reducir Q', ¿no? Q'. Q' es del actual, Q que necesita, ¿no? Y Q segunda, que sería Q menos Q', ¿no? Sería el banco de capacitores que yo necesito, la potencia aparente, reactiva, ¿no? Capacitiva en condensadores, ¿no? Que yo necesito conectar para mejorar el factor de potencia de coseno phi a un coseno phi prima, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos Q es esto que hemos calculado, ¿no? Q', ¿no? Es el nuevo S' que hemos calculado hace un momentito, ¿no? Por el seno de phi', ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En el mismo caso, ¿no? Hemos visto anteriormente, coseno phi era 0,6, ¿no es cierto? A un coseno phi' de 0,9, ¿no? Hemos mejorado, entonces de 0,6 estoy mejorando a 0,9, ¿no? Hallar el valor de la potencia, ¿no? Se activa del banco de condensadores a conectar, ¿no? Entonces yo digo aquí, coseno phi' es igual a 0,9, ¿no es cierto? Entonces el phi' es igual a 26 grados, ¿no? Entonces aquí phi' sería 26 grados, ¿no? Phi es 53.1, ¿no? Entonces, yo ahora calculo, ¿no? Mi S' sería 1200 dividido entre el coseno de 26, ¿no? Eso me va a salir 1333.3 volt-ampere, ¿no? Ese sería mi S'. Luego, el Q, ¿no? El Q, este Q de aquí, ¿no? Q sería S' seno de 26 grados, ¿no? Haciendo operaciones me sale 585 volt-amperes reactivos, ¿no? Que en este caso sería lo que yo tengo que colocar aquí, ¿no? Entonces Q menos Q', se me va a salir la potencia que yo debo conectar en capacitores, ¿no? A la carga, ¿no? Al transformador, ¿no es cierto? Que sería 1015 volt-ampere en capacitores, ¿ya? Como ven ustedes, las operaciones son muy sencillas, digamos, ¿no? Prácticamente un minuto y podemos encontrar el banco de capacitores, ¿no? A conectar en el transformador, ¿no? Para mejorar el factor de potencia desde 0,6, ¿no? Hasta 0,9, ¿no? Entonces, no es conveniente llegar a 1, ¿no? Porque puede sobrecompensarse, ¿no? Entonces, se pasa al 1 y vuelve a bajar, pero ya sería capacitivo, ¿no? Entonces, por eso es que los cosfímetros llevan un 0, ¿no? O sea, 1 aquí, y luego va bajando tanto para capacitivo como para inductivo, ¿no? Por eso es que lo ideal es 0,95, digamos, ¿no? Pero no llegar al 1, ¿no? Entonces, como ven ustedes, muy fácilmente, ¿no? Hemos resuelto, digamos, el caso, ¿no? Bueno, pero aquí viene un análisis importante, ¿no? De por qué, digamos, ¿no? ¿Dónde están las ventajas de mejorar el factor de potencia, ¿no? De 0,9, de 0,6, ¿no? A 0,9, ¿no? Coseno phi de 0,9. Porque comprar capacitores también es un costo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos con el gerente de la empresa, ¿no? Nosotros estamos encargados de la parte de electricidad, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos con el gerente de la empresa, ¿no? Y le vamos a decir, señor gerente, y tenemos un factor de potencia de 0,6, ¿no? Y que sería muy importante que lo subamos a 0,9, ¿no? Y bueno, si el gerente, ¿qué nos va a decir? No sé, súbalo nomás, nos va a decir. Nos va a decir, en principio, nos va a decir,
¿Eso cuánto equivale, ¿no? En plata usted me está hablando de que hay que comprar capacitores, ¿no? Bueno, los capacitores, señor gerente, va a costar alrededor de $3,000, ¿no? Bueno, $3,000. ¿Y para qué vamos a gastar $3,000, no? Vamos a mejorar el factor, como usted dice, yo no sé de qué están hablando, le va a decir, ¿no? Factor de potencia. ¿Qué será factor de potencia, ¿no es cierto? Finalmente, el gerente no tiene obligación de saber qué es el factor de potencia, ¿no? Y para qué lo vamos a mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas nos va a traer, ¿no? El mejorar el factor de potencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber, ¿no? Tenemos que saber qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué pasa en este lugar, ¿no? He mejorado el factor de potencia de S a S', ¿no? A S'. Es reducido, ¿no? Fíjense, si yo tomo mis valores de mi ejemplo, ¿no? Tomo mis valores de mi ejemplo, ¿no? Como cociente, ¿no? Como cocientes y también valores que estamos viendo como S', ¿no? Entonces, mi S', yo lo multiplico por 1000 y que entonces ya no va a ser vol ampere, ya va a ser kilovol ampere, ¿no? Entonces, cuando yo tenía el coseno phi 0,6, ¿no? Necesitaba un transformador, ¿no? De 2000 kVA, ¿no? ¿Se acuerdan aquí cuando hemos visto, ¿no? El ejemplo, ¿no? Nuestra potencia aparente del transformador era 2000, ¿no? Si lo multiplico por 1000, sería 2000 kVA, ¿no? Con la mejora del factor de potencia, ¿no? ¿Qué he logrado, no? ¿Qué he logrado? Que ya no va a ser 2000, ¿no? Ya va a ser 1333 kVA, ¿no? S', ¿no? Por mejorar el factor de potencia. ¿Y eso qué significa? Que he bajado de 2000 a 1333. Entonces estoy generando una muy buena reserva, ¿no? Una buena reserva de potencia del transformador para futuras ampliaciones, ¿no? Digamos que el gerente dice, bueno, estaba marchando bien la empresa y vamos a ampliar, ¿no? Las instalaciones, vamos a aumentar la producción, vamos a tener que contratar más personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos aquí una buena reserva, ¿no? Casi a unos 670, digamos, kVA, ¿no? De mejora, ¿no? Entonces, hemos conseguido eso, ¿no? Por otro lado, si nosotros analizamos la función, o sea, este valor, ¿no? Del método 1, ¿no? Aquí tenemos método 1, ¿no? La potencia, ¿no? Es tensión cociente por coseno phi, ¿no? Entonces, este coseno phi ya no es coseno phi, es coseno phi prima, ¿no es cierto? Este ya sería 0,9, ¿no? Entonces, mi tensión tiene que ser la misma, ¿no? De la instalación, 380, digamos, ¿no? Entonces, 380, pero ¿dónde va a variar? Para que la potencia activa sea la misma, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces, en el triángulo, al mejorar el factor de potencia, ¿no? Estoy mejorando el factor de potencia en el triángulo. ¿Y qué se modifica en el triángulo? Se modifica, ¿no? Solamente la hipotenusa de la potencia reactiva, ¿no? Esto. Con el nuevo triángulo ya es más pequeñito este triángulo, pero esto ha mantenido lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya tengo 0,9, ¿no? Tensión, digamos 380, ¿no? ¿Qué va a pasar con la corriente? Si esto baja, si esto sube, ¿no? Coseno phi 0,9, pues la corriente va a bajar, ¿no? Va a bajar. Entonces va a bajar a un valor mucho más pequeño, ¿no? Mi S', ¿no? Entonces ya no va a ser la corriente de 20, ¿no? Entonces ya va a ser de 13.3, ¿no? Va a bajar. Pero si eso multiplicamos también por 1000, entonces estaríamos hablando de
1300 más o menos, ¿no? Lo que era 2000 amperios, ¿no? 2000 amperios ahora sería 1333. Y si bajo la corriente, ¿no?, de la instalación, entonces lógicamente van a bajar también las pérdidas, ¿no? O sea, aquí voy a tener menores pérdidas por los conductores, ¿no? Va a haber un ahorro de potencia y por lo tanto de energía, ¿no? Que va a permitir pagar, digamos, el costo de los capacitores, ¿no? Pero no va a pagar lógicamente ese saquito, ¿no? Sino va a pagar en función del tiempo, ¿no? Entonces he generado por una parte eso, ¿no? Por otra parte, también estoy ahorrando, estoy mejorando los perfiles de tensión. Si hay menor corriente, las caídas de tensión también son menores, ¿no es cierto? Por lo tanto, tensión en carga también va a estar mejorada, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a ahorrar, digamos, en la instalación? Por la mejora del factor de potencia, ¿no? Va a ser en la tarifa, ¿no? Entonces, ¿qué dice, no? La factura que llega de las industrias, ¿no? En las industrias se cobra dos costos, ¿ya? Un costo por potencia, ¿no? Potencia máxima, ¿no? Y otro por potencia, por energía, ¿no? Entonces, en las casas no se paga por potencia, ¿no? Las casas solamente nos cobran por energía, ¿no? O sea, los kilowatt hora, ¿no? En cambio, en las industrias se cobra por potencia, por el pico de potencia, ¿no? Si vemos una factura, ¿no?, de una industria, de cualquier industria, ahí dice cuál es la potencia máxima que va a tener en su empresa, ¿no? Y esa es la potencia que ustedes tienen que definir, ¿no? Nosotros, la parte eléctrica, ¿no?, tenemos que definir, ¿no? Decir muy bien, la demanda máxima que se llama, ¿no?, de la empresa va a llegar a 500 kVA, kilowatts, ¿no? Potencia activa, ¿no? Entonces, nosotros debemos decir esa potencia, ¿no? El gerente a nosotros nos va a decir, bueno, usted es la parte eléctrica, así que ¿cuánto vamos a declarar como demanda máxima de la empresa, ¿no? Entonces ya está eso en la factura, ¿no? Entonces ahí dice 500 kilowatts, ¿no? Entonces, esos 500 no podemos pasar, ¿no? Si nosotros pasamos esa factura, esa potencia que hemos contratado de la empresa, entonces nos van a cobrar una multa, ¿no?, por pasarnos, ¿ya? Y si es menos, ¿no?, nosotros decimos no 500, que sea 600, digamos, ¿no?, para asegurarnos, ¿no?, de que no vamos a pasar. Entonces nos van a cobrar en demasía, ¿no? O sea, solamente estamos usando 500 y nos van a cobrar por 600, ¿no? También se paga en exceso, ¿no? Entonces, igual el gerente va a decir, no, pues está midiendo 500, en la factura ha venido 500, ¿no? Y usted ha declarado que vamos a hacer 600, estamos pagando 100 kilowatts de demasía, ¿no? Entonces, igual estamos haciendo un mal trabajo, digamos, ¿no? Entonces, para eso es importante la demanda máxima en las industrias, ¿no? Entonces, el costo por demanda, ¿no? Entonces, nosotros decimos, tenemos que, al reducir esas potencias que hemos hecho, ¿no?, por mejorar el factor de potencia, entonces podemos bajar, ¿no? Podemos bajar. ¿Cuánto estamos bajando? Hay que hacer un cálculo. O la otra manera, ¿no?, también es con una carta de la gerencia, nosotros hacemos una cartita, ¿no?, y decimos que mande a la empresa, ¿no?, de La Paz, ¿no? Entonces, para que los de La Paz, ¿no?, nos envíen un registro, ¿no?, un registro por una semana, ¿no?, de la empresa. Este es un servicio gratuito que hace de La Paz, ¿no?, a las empresas, ¿ya? No es a las casas, ¿ya? A las empresas, ¿no? Entonces, una vez que hace este análisis, ¿no?, entonces nosotros tenemos toda la estructura de tensiones, potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia, todo por una semana cada 15 minutos, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros podemos cambiar la demanda una vez que hemos mejorado el factor de potencia, ¿no?, para ver los nuevos valores que nosotros vamos a ver, ¿no?
por el funcionamiento de la industria, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la gran importancia que se tiene, ¿no?, en la mejora del factor de potencia, ¿no? Entonces, al gerente finalmente lo que le interesa es la plata, ¿no? ¿Cuánto estamos causando, ¿no es cierto? En 3 años se paga el banco de capacitores y después de los 3 años ya todo es utilidad, ¿no? Entonces hay que explicar, ¿no?, cuánto vamos a ahorrar y cuánto vamos a después ahorrar permanentemente, digamos, en la empresa, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decirles que, por ejemplo, Sobose, ¿no?, cada mes paga 3 millones, ¿no?, en energía eléctrica, ¿ya? 3 millones de bolivianos, ¿no? Imagínense que se ahorre 100.000 nomás, ¿no?, por mejora del factor de potencia, ¿no? Entonces, 100.000 a la larga va a ser pura utilidad, ¿no? En otras empresas más pequeñas, lógicamente, que es un poco menos, ¿no?, pero también hay un ahorro, ¿no? Pero lógicamente, siempre que no hayan mejorado ya su factor de potencia, ¿no?, que esté en 0,9, 0,95, inclusive hasta 0,98, ¿no? Puede. Por ejemplo, la cervecería ha mejorado su factor de potencia, ¿no? Hemos ido a ver su banco una vez, ¿no? Han mejorado hasta 0,98, ¿no? Entonces, están muy contentos, muy felices, porque eso lo han hecho hace como 10 años atrás, y ahora ya es utilidad, ¿no? Totalmente es utilidad, ¿no? Bien, para concluir este tema, tenemos algunos ejemplitos, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, por ejemplo 1, nos dice en el presente circuito hallar la intensidad total de cociente, ¿no? Hallar la impedancia equivalente del circuito, ¿no? Entonces estamos hallando, como hemos visto, ¿no? Entonces B sobre Z1, B sobre Z2, primero las cocientes, ¿no?, en un nudo cualquiera de aquí, y la suma de cocientes, y encontramos la impedancia o admitancia equivalente, ¿no? En base a admitancia, entonces nosotros podemos hallar la intensidad. Primero hallamos la impedancia equivalente, ¿no?, la admitancia y luego la impedancia, ¿no? Aquí tenemos los valores, ¿no? Y tenemos ya los valores como admitancias, ¿no? Sumamos las admitancias, ¿no?, y tenemos la admitancia equivalente total, ¿no? Y luego con esto encontramos la impedancia, 1 sobre la admitancia equivalente, me sale 4,55, 58 grados, ¿no? Y luego la cociente, ¿no?, tensión por la admitancia equivalente, ¿no?, que sería 33 a menos 13 amperios, ¿no? Entonces ese sería un ejercicio, ¿no? Otro ejercicio sería, tenemos un circuito paralelo también, ¿no?, donde Z1 es, digamos, una impedancia X, ¿no? No sabemos, ¿no? En el circuito anterior determinar de la impedancia Z1, dice, ¿no? Pero nos dan la cociente total aquí, ¿no? Y total es 31,5 a 24, ¿no? Entonces, aquí tenemos los valores, ¿no? Y vamos a tener la impedancia equivalente, ¿no? Comenzamos calculando que es la cociente total sobre la tensión, ¿no? Entonces nos va a salir todo este valor y luego calculamos la impedancia equivalente, admitancia equivalente, ¿no? Y1 y Y2. Y2 y Y3, Y1 es 1 sobre Z1, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, este sería igual, ¿no? Z2, Z3, ¿no? Las admitancias. Nos emplazamos y nuestra incógnita sería Y1, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, hacemos operaciones y nos sale todo esto, ¿no? Entonces, una vez que hemos encontrado este valor, entonces encuentro el valor de Y1. Y1 es este valor, encuentro este valor, y luego Y1 es igual a 1 sobre Z1, ¿no? Y hago intercambio y obtengo 2,86, o sea, 2 más J2, el valor de Z1, ¿no? Como ven ustedes, muy fácilmente se puede llegar a calcular ese valor, ¿no? Ejemplo 3, me dan el diagrama fasorial, ¿no? Directamente, ¿ya? 30 grados, tensión 120, cociente 3 a menos 15. Entonces, me piden, ¿no?, valores de admitancia e impedancia, ¿no?, equivalentes, ¿ya? Entonces,
impedancia es tensión sobre corriente, ¿no? Entonces, impedancia es tensión sobre corriente. Tengo tensión 120 a 30, ¿no? 120 a 30, corriente a 3 a menos 15, ¿no? Entonces, 120 entre 3, 40, y este menos 15 va a pasar con más, ¿no? 45, ¿no? Entonces, mi impedancia sería 28 más J, 28, ¿no? La admitancia sería 1 sobre corriente sobre tensión, ¿no? Entonces sería 0,177 J, 177, ¿no? Sus circuitos equivalentes, ¿no? Ven fácilmente entonces con el diagrama vectorial, fasorial, se puede llegar a esos valores, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Hallar la impedancia y la admitancia equivalente, ¿no? Que ya me está dando el circuito, ¿no? Entonces, tengo aquí el circuito, aquí tengo una impedancia y aquí tengo en serie 6 admitancias, ¿no? Aquí puedo encontrar, entonces, la admitancia equivalente, ¿no? Entonces, la admitancia equivalente va a ser 1 sobre impedancia 1 sobre impedancia 2, Z, 3, ¿no? Entonces, eso va a salir la suma luego, la suma de las admitancias, la suma, la admitancia equivalente, ¿no? Y me va a salir este valor, ¿no? Luego la impedancia equivalente sería 1 sobre este valor, ¿no? Y salía 1,47, 1,56, ¿no? Entonces la impedancia equivalente, ¿no? Total, entonces va a ser también este valor, ¿no? Impedancia equivalente total, también este valor, ¿sí? Entonces fácil, ¿no? Bien. Entonces, con esto estamos terminando, ¿no? El tema 1, ¿no? Como ven ustedes, tendríamos que ahora a las 6 de la tarde, a ver, un ratito, 6 de la tarde, como tenemos laboratorio, ¿no? Estaríamos comenzando el primer laboratorio, ¿no? Entonces, 6 de la tarde, que es la hora de laboratorio, ¿no? Vamos a dar la presentación de la primera guía, ¿no? Guía del laboratorio. Vamos a hacer algunas explicaciones sobre el laboratorio, etcétera, ¿no? Y vamos a presentar la guía del laboratorio número 1 y también vamos a colgar en el Classroom ya el laboratorio grabado, ¿no? Yo he ido al laboratorio, ¿no? Y he grabado la práctica número 1, ¿ya? Y en base a ese laboratorio, entonces, ustedes tienen una semana para presentar el informe del laboratorio, ¿no? De la práctica número 1, ¿no? Entonces, esta tarde a las 6 de la tarde, ¿no? Nos veríamos en el laboratorio, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Inge, una consulta. Sí. Entonces, hoy a las 6 de la tarde nos vamos a reunir el día miércoles a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, si se acuerdan, la próxima clase, ¿no? Para el próximo laboratorio, posiblemente lo vamos a hacer directamente en la mañana, ¿no? Para no perjudicarles, digamos, en la noche, ¿cierto? O sea, podemos terminar la primera y yo no podemos darnos un tiempito hasta que yo cargue el laboratorio, ¿no? Entonces, yo voy a organizar eso para no causarles, digamos, mucho problema. Solo por hoy día vamos a hacer a las 6 de la tarde, ¿no? La presentación de la guía y la presentación del laboratorio, ¿no? Entonces, solo por hoy día a las